Veía en el chat que decía que la deuda externa no se la cuestiona a nadie, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? La democracia está para eso, no solo para la deuda externa, para este tipo de problemas, pero no para solucionarlo, sino en realidad para generar un modelo que nos haga creer que hemos conseguido lo que hay que conseguir, que estamos en el mejor de los mundos, pero que en realidad no toque esos instrumentos que son realmente de control. Yo creo que a nosotros nos engañaron, y yo fui entre los engañados, creyendo que en el año 83 recuperamos la democracia. La verdad, nunca la recuperamos la democracia. Lo que nosotros sufrimos es una etapa de transformación y la democracia pasó a reemplazar una forma de control. La dictadura anterior era ineficiente porque Estados Unidos, que después más adelante sería transformado en este modelo globalista, pero ya daba sus primeros pasos, decidió que ya no era más funcional. Mantener un dictador y mantener políticas represivas fue necesario en una etapa, con la lucha contra el comunismo, contra los movimientos populares de la región, pero la realidad es que era ineficiente. En términos de eficiencia, era mucho más eficiente un sistema de consenso, donde nosotros mismos nos ponemos las cadenas y creemos que somos libres. Y eso fue lo que hicieron con la democracia. Nos lo presentaron como una conquista de las luchas populares y la realidad no fue una conquista. Nos recondujeron, como hacen constantemente, generan el conflicto y después proponen una solución, haciéndonos creer que esa solución en realidad es nuestra lucha. Por eso nos parece a veces tan ridículo las posiciones del feminismo, sobre todo del feminismo, que creen realmente ser protagonistas, cuando en realidad son un instrumento. Crees que ellos fuerzan cambios, cuando en realidad son la herramienta para un proceso de distracción, de destrucción, para muchos otros fines, pero en ningún momento ganaron nada con sus luchas. Creyeron que ganaron con sus luchas, pero la realidad es que no han ganado nada en sí. Lo que sucedió fue que cambió un modelo. Ivani arrancó diciendo que es un Boca River. Y se me ocurrió tomar entonces eso como una metáfora futbolera para explicar también algunas cosas que han pasado, ¿no? Es verdad, Boca River existieron siempre en la Argentina, bueno, desde el principio del siglo XX, y siempre fueron los dos equipos más populares de la Argentina. Pero había muchos otros equipos, con muchos otros modelos de clubes sociales, con mucho más, con otro tipo de incidencia y que representaban muchos sectores. Yo podría decir que a partir de los 80, casualmente con la llegada del modelo eh, democrático, tal vez unos años menos, comenzó a darse un fenómeno que a mucha gente le pasó desapercibida y sobre todo no fue tomado en cuenta porque era fútbol. ¿A quién le importa el fútbol cuando hay cosas serias para hablar? ¿Y qué hicieron? A partir de los años 90 exacerbaron eh, la presencia de estos dos equipos. Si uno, con la llegada precisamente de esta nueva democracia, paralelamente llegaron los canales de cable, llegó el fútbol europeo masivamente, llegó la internacionalización, la globalización del fútbol. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Eligieron dos equipos en la Argentina que iban a figurar. El modelo era como en España, Real Madrid, Barcelona. El resto es una especie de claque que acompaña, pero que en ningún momento va a terciar en la realidad. Y terminaron empobreciendo a todos, porque le dieron solo esos dos recursos, a esos dos equipos, a esas dos instituciones, todos los recursos de propaganda, de sponsoreo y demás, y empobrecieron al resto.
Y la diferencia entre estos dos y el resto se fue agigantando. Y cuando en los años 50 o 60 uno podía hablar de San Lorenzo, de Independiente, de Racing, como rivales de Boca y River, y en muchos aspectos lo superaban, en esos años esos equipos empezaron a decaer profundamente, a llegar a la actualidad actualmente. Ahora, ¿qué construyeron? Construyeron un sistema binario, con dos polos, con dos extremos. Creo que ya se van imaginando el paralelo que esto tiene con lo que hicieron políticamente. ¿Y qué sucedió con la gente común y silvestre? La gente que yo digo que va, que se moviliza, que está interesada en el fútbol, porque la mayoría de los argentinos son de River y Boca, pero la realidad es que no les interesa el fútbol demasiado. Aquellos que realmente lo tienen como algo presente todos los días en su vida, empezó a cansarse de ese modelo. ¿Y qué terminaron haciendo? Abandonando los medios de comunicación. Hoy, cadenas de televisión como ESPN o Fox tienen un punto de rating cuando lo tienen. O sea, están absolutamente destruidos. ¿Por qué? Porque la gente dijo basta, se cansó. ¿Y qué empezaron? Empezaron a mirar youtubers que aparecen y que hablan de sus equipos y que te permiten enterarte de lo que pasa en tu club y no tener que someterte a esa tiranía de River y Boca que decía. En política pasó lo mismo. El modelo River Boca terminó siendo lo que hegemonizó todo y terminó por romper cualquier posibilidad de que ejerza otra ideología. Primero fue muy básica, fue inflemos el... O sea, la discusión inicial era la de siempre. Minorías contra mayorías, un Estado rector contra la ausencia del Estado. Y eso lo fueron encarnando. Un sector kirchneristas, otro sector macristas. Y consiguieron meter primero la reelección de Cristina, después a Macri presidente, después vino Alberto y ahora viene a Milei. Como sucedió en el fútbol, ahogaron las opciones diferentes. No hay más. No hay ninguna posibilidad. Hay grupos que hacen ruido por izquierda o por derecha, pero no son ninguna opción electoral, porque el sistema solo funciona con dos extremos que polaricen, que traccionan, porque esos dos extremos consiguen generar una falsa antinomia y consiguen que la gente diga, para que no gane A, yo voto a B. Y del otro lado, para que no gane B, yo voto A. Mientras que la mayoría de la gente, cuando llega el momento de votar, dice, bueno, tengo que elegir cualquiera de las dos opciones. ¿Quién vota? Alguien que tenga una muy buena idea, pero que nadie la conoce, que tiene un partido muy chiquitito, sin presencia, sin medios, sin acceso a la comunicación real, sin presencia en redes, sin plata detrás, sin estructura rentada, sin puestos en el Estado. Virtualmente es un ausente. Entonces se consiguió generar una polarización. Hay solo dos opciones. Todo funciona en esa falsa polarización, porque en definitiva son dos opciones de lo mismo, tal como en el fútbol River y Boca representaban dos opciones falsas que representaban exactamente la misma estructura de poder, donde era el modelo que querían quienes ponían las reglas del juego, porque era lo que les favorecía a sus intereses. Con la democracia funciona con la misma lógica. Por eso después no se discute la deuda externa, porque ninguno de los dos sectores tiene interés en discutirlo. Y el que sí quiere discutir la deuda externa no tiene espacio, porque lo ahogan con la polarización. Evidentemente la democracia liberal que estamos viendo no funciona. O sea, los resultados están a la vista. No hace falta que me extienda para hablar de la pobreza y el desánimo que existe, no solo en Argentina, prácticamente de todos lados. Estados Unidos, país líder del mundo, ya sabemos la cantidad de pobres que tiene, 50 millones de personas viviendo de cupones de alimentación, durmiendo en las calles, fábricas cerradas y ahora tratando de manotear algo de los países vecinos para ver si logra resistir el avance de China. Y
lo que a veces deberíamos preguntarnos es si es la única forma de gobierno. Mercedes decía, es la mejor de las que conozco. Bueno, el socialismo también se presenta como una democracia, con otra estructura. Yo hablo del socialismo real, no del socialismo, del eurocomunismo, que existió en una época, la socialdemocracia y eso. Hablo del socialismo real, el socialismo duro. Se supone que funcionan con un sistema democrático centralizado, que funciona en Cuba, que funciona en China, que funciona en Vietnam con rendimientos dispares. En Cuba no ha funcionado muy bien, vamos a ser sinceros. Está bien, están bajo bloqueo, pero no han dado buenos resultados. En China el resultado ha sido fantástico, en Vietnam fue muy bueno. Tenemos otro modelo que es el fascismo. El fascismo directamente descree la democracia. La idea de la democracia ni va ni viene. Todo para el Estado regido por un partido único. En definitiva, son primos hermanos del marxismo-leninismo, que también creen en el partido único y todo para el Estado, pero más radicalmente todavía. Uno cree en la lucha de clases, la otra no, pero yo hablo del principio filosófico, pues no hablo de la degeneración de cada sistema. Y hoy aparece Dugin proponiendo el retorno de la monarquía. Me pasaba Víctor un artículo donde él hablaba de una opinión de Dugin, donde decía que para salir de este entuerto Trump tiene que proclamarse, creo que era emperador. Y tenés también una mayoría, sobre todo en Occidente, que habla de democracia, pero en realidad la vacía de contenido, porque se habla, pero sin sustancia de qué es la democracia, porque la democracia se ha reducido a un ritual para elegir uno entre los dos candidatos que nos propusieron, porque en todos lados más o menos funcionan así, con frentes que se pueden hablar, pero en definitivamente siempre es A contra B. Es muy raro que haya una disputa de ideas, siempre se vota en contra de alguien, con partidos políticos que se comportan como aristocracias, donde son excluyentes, donde además, y como una mala aristocracia, solo piensa en lo mejor para sí mismo en forma individual. Seguramente con este cuadro Milei va a seguir, como decía Mercedes. Ahora, ¿con qué lo queremos reemplazar? ¿Acaso es mejor Alberto? Ahí está el problema que tenemos. No tenemos opciones, no hay algo del otro lado, es algo de lo mismo porque el sistema es ese sistema binario que estamos hablando. Y Mercedes decía, la gente sale con la agenda woke. ¿Qué gente sale? Una minoría, un grupo de militancia que vive para eso, muchas veces rentados por el Estado y que probablemente algunos se han quedado sin trabajo por eso, porque si desde Estados Unidos cortan el chorro a las ONG, también se van a quedar sin ingresos. Pero la mayoría siguen ausentes de esta discusión, porque la multitud que se juntó eran un par de miles de personas, 2, 3, 4.000 personas en una plaza, ahora van a hacer una marcha y se jactan y se muestran mejores que la CGT porque ya hicieron una marcha. La CGT también hizo marcha. Una marcha solo no cambia absolutamente nada. ¿Y qué es lo que quieren cambiar? Si lo único que les interesa hablar es de las cuestiones de género. Porque básicamente volvimos a lo mismo, al gobierno de las minorías, que en algún momento cae en manos de lo woke y en otros momentos cae en manos de lo anti-woke. Pero jamás se consideran los problemas para las mayorías, o básicamente el diseño del país. Es woke versus anti-woke. Punto. Santiago Caputo hizo una pregunta en una encuesta. ¿Qué prefería la gente? ¿Democracia o vivir bien? La verdad no pude encontrar la respuesta a esa pregunta, pero yo creo que es bastante, no sé si preocupante, pero creo que nos llevaría a la reflexión, pues yo estoy seguro que la mayoría de la gente, si dijo democracia, lo dijo porque hay que decirlo, pero en realidad piensa vivir bien. Porque el problema que tenemos es que la democracia hoy no es buena para las mayorías, porque el concepto es abstracto y se diluyó, y porque en realidad la democracia no es el gobierno para el pueblo, ni el gobierno por el pueblo para el pueblo, ni ninguna alquimia que sea alrededor del pueblo. Es un gobierno de las élites sobre el pueblo con un disfraz, con una escenografía
de convocar al pueblo, pero solo se lo usa para validar determinadas cuestiones. Y eso es lo que ha hecho crisis. Sabemos básicamente que este sistema no es bueno y tiene que ser sustituido. En eso creo que vamos a estar siempre todos de acuerdo. De una manera u otra, no va bien la cosa. Hay que hacer una organización nueva de los estados. ¿Cómo? No sé, esta no sirve. Los mega ricos la han usado en su favor, porque fíjense que cuando más auge de la democracia hubo, porque cayeron las dictaduras en América Latina, cayeron las dictaduras en África, cayeron las dictaduras en Europa Oriental, cayó la Unión Soviética, lo que pasó es que la concentración de riqueza se hizo en unas pequeñas manos, y ahí aparecieron todos estos personajes tipo desde Jeff Bezos a Elon Musk, que son la cara visible, porque hay otro sector no visible del poder, que se ha hecho cada vez más poderoso, inmensamente poderoso, a un nivel de riqueza que ni siquiera lo podemos imaginar, no lo podríamos graficar. Son dueños de países enteros. Y yo creo que también necesitamos también un globalismo, sacarnos de encima también el modelo que en definitiva ha generado el globalismo, que empieza a proponer ahora un nuevo sistema. Porque la democracia, como la propuso hasta ahora, ya también empieza a agotarse. Ellos se dan cuenta que se les agota su herramienta, eh, y se cuidan muy bien de cualquiera que saque los pies del plato de llamarlo populista, que es una recategorización de lo que antes era popular. Hacer políticas que sean popular se lo transforma en populista como algo despectivo, que al principio había mucha gente que resistía a esto, pero ahora ya es aceptado en general y nadie quiere ser llamado de populista. Y entonces tenemos la falsa izquierda, la falsa derecha y el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es básicamente esto, es la indefinición, es el fascismo que se anuncia de alguna manera y demás. El problema que creo que tenemos que ver es que, bueno, tiene que haber otra forma de organizarnos. Hay algunos que hablan inclusive de monarquías, de tradiciones. La monarquía deja que un monarca gobierna para siempre. O sea, va a gobernar él, van a gobernar sus hijos, va a haber una familia real, por lo tanto no tiene que disputar electoralmente con nadie, no debería haber ninguna oposición, entonces tendría que hacer lo mejor para todos. En cambio, un gobierno se elige cada 4 años y cada 4 años cambia el gobierno, y entonces es como estamos viendo hoy. Hoy Milei, ¿qué está haciendo? Está tratando de negociar un acuerdo económico que le permita llegar, adivinen hasta cuándo, hasta el fin de su propio mandato. Lo mismo que hizo antes Alberto y lo mismo que antes hizo Macri, y cada uno hace lo mismo. Negocia hasta lo último, se lleva al último, entrega al país sin un dólar de reserva, en un estado caótico, pero en un frágil equilibrio que no le explote en sus manos, que le explote al próximo. Y ahí volver a empezar la rueda. Entonces, bueno, un gobierno más permanente evitaría este proceso. Por eso no es tan loco lo que plantean. No es que yo estoy diciendo que es una monarquía. Yo estoy describiendo los modelos que andan por ahí dando vuelta. Y tenemos otras propuestas más extrañas ahora, pero que van a tomar fuerza en el futuro, que es simplemente una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que va a ser honesta y que va a ser técnica, porque va a gobernar con eficiencia técnica y no se va a corromper, excepto que la programen correctamente. Si está bien programada en beneficio de las mayorías, debería correr esta idea también, que obviamente es muy extraña para cualquiera ser gobernado por una máquina que funcione como juez. Pero esto es una idea que va a ir cobrando fuerza en el futuro cada vez más ante el fracaso de los sistemas que dirigen los humanos. Cuando se te agotan los humanos, cuando ves que todos los políticos son corruptos, ¿qué peor te puede ir con una inteligencia artificial? Ese es el problema, y como los propios humanos le van a abrir el paso a la inteligencia artificial, primero como una especie de colaboración y después van a ir ampliando esta situación hasta llegar a un punto donde la opción realmente va a existir. Entonces,
Y una cosa más que creo que también hay que dejar en claro, un poco a modo de cierre, con este grado de fragmentación que tenemos, con este grado de hartazgo, de falta de empatía, de visión individualista y materialista, no hay otra opción que una solución violenta. O sea, se va a dar una resolución violenta de esta situación. No hay forma de que nos pongamos de acuerdo pacíficamente, no hay debate, no hay argumentación. Cada vez es más radical las posiciones, pero en base a la nada, a me gusta o no me gusta. Cada vez es más la discusión de eslóganes, pero no hay un espacio donde se pueda discutir una solución real. Entonces es muy probable que empecemos a encontrar cada vez más hechos de violencia, que hoy los están acelerando los libertarios y los colectivos feministas y LGBT, que empiezan a chocar entre ellos. Y fíjense la farsa de la historia, como yo el otro día decía, donde ya no se discute política, no están chocando porque unos están a favor del socialismo y otros están a favor del capitalismo, están chocando por una cuestión de género, porque el resto de la discusión está tapada. Por eso nunca se discutió la deuda externa, porque todo el sistema se creó para no discutir esas cosas, para discutir las cosas irrelevantes. Y por lo arbitrario, absurdo, ridículo y extremo que resultan las ideas woke, iban a producir la reacción del resto de la sociedad. Era cuestión de tiempo. Milei fue el que agarró la bandera, pero la bandera estaba ahí para que el que la quiera levantar. Y la agarró Milei, y Milei tuvo el apoyo de los medios y de las corporaciones, indirecto, porque le pegaron, pero lo hicieron visible. Y el apoyo de las redes, que ya sabemos quién las manejan, los algoritmos, porque Milei lo querían entronizar como el que iba a levantar esa bandera, para evitar que el que levante esa bandera realmente tenga una idea peligrosa hacia el sistema. Milei era parte del sistema. No es casual que ayer Ivonne andaba quejándose de que hacía tiempo que no nos bloqueaban un programa, no lo ponían como no recomendable, no me acuerdo cómo es que hace YouTube, y casualmente, ¿cuál es el que nombra Milei? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Ahora no se puede hablar de Milei en YouTube? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, daría que pensar por qué YouTube considera que no es aceptable hablar de Milei. En definitiva, y para cerrar esto, y creo que no hay mucho más que decir, que sabemos lo que no funciona, sabemos que en realidad tenemos que cambiarlo, pero no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué queremos. Sobran dudas, sobran preguntas, pocas certezas, pocas respuestas. Sabemos lo que no funciona, pero no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos. Muchas veces ni siquiera tenemos modelos que queremos. No sabemos simplemente, mucha gente no sabe en realidad qué es lo que le conviene. Solo se embandera por causas sin entenderlas. Y creo que ese es el nudo del problema. Si no desentrañamos eso, si no sabemos qué queremos, sabemos qué necesitamos, nunca podemos diseñar cómo llegar a ese poder. Y ahí es donde está el eje del problema. A veces nos dicen, bueno, pero esto es muy teórico, tenemos que, yo la otra vez me acuerdo que discutía con Marcos Esteban, si hay que salir o no a la calle. Y yo decía, sí, bárbaro, hay que salir a la calle, pero hay que saber a qué se sale a la calle. Porque si no, no tiene sentido. Porque si no pasa lo de esta gente que ahora va a salir el lunes con una marcha, y no sé cuánta gente juntará, si consiguen algo de apoyo de los sindicatos, esto es un juego de poder, si les tiran una soga, por ahí juntar un par de cientos de miles, si no serán 100.000 o serán 50.000, van a modificar algo, todos sabemos que no van a modificar absolutamente nada, están haciendo lo que Milei quiere, aparecer en el otro lado del ring para que esa sea la discusión para las elecciones, y no que se están quedando sin dólares, y no que la economía no arranca, y no que la industria nacional se está destruyendo, y no que la deuda externa es ilegítima. Todo eso va a quedar tapado por esta nueva discusión.